Lo primero, gracias por haberos pasado por nuestra oficina. Es un gustazo que estéis todos aquí. Y contaros que hace 5 años iniciamos una aventura que consistía en digitalizar y transformar cómo las administraciones públicas gestionáis la oferta de empleo público y los procesos de selección. Quien protagonizó esa aventura fue Convoca. Convoca se presentó en un Novagov de 2019 y desde entonces son más de 120 las organizaciones públicas que lo estáis utilizando. Algunas estáis aquí y otras estáis viéndonos online. Desde entonces han pasado bastantes cosas. Justo después de presentar Convoca llegó el COVID y tuvimos una pandemia y las administraciones públicas os metisteis en un proceso de digitalización extrema. Y para no parar lo que era la función pública, tuvisteis que hacer gran parte de los procesos selectivos totalmente online. Y en ese contexto, Convoca pues echó un cable importante. Poco después, tras pasar esta parte que no fue nada fácil, llegaron los procesos de estabilización, que entiendo que muchos los habéis sufrido. Y en ese contexto, que parece que ya los estamos superando y que Convoca ayudó a gestionar de repente un pico muy grande de procesos y de aspirantes, pues ya veíamos aquí el final de la problemática, pero hace unos días ha llegado el Tribunal de Justicia Europeo y ha dicho que hay que estabilizar a 800.000 interinos. Y estamos ahora con el radar puesto en este sentido porque todavía ha pasado poco tiempo a ver cómo se interpreta, se aplica, se estudia este nuevo temazo. Así que Convoca durante estos 5 años ha ayudado a ahorrar cientos o miles de horas de trabajo, no solo a los equipos que trabajan con vosotros y vosotras, sino también a cientos o miles de aspirantes que se han ahorrado un ratito para tener que ir a un sitio o tener que subir documentación o tener que hacer ciertos trámites de forma más fácil. Y para nosotros eso es lo más importante, el hecho de que la ciudadanía lo tenga más fácil para acceder al empleo público en términos de igualdad de condiciones y mucho más fácil. Después de este tiempo, queríamos y nos apetecía mucho sentarnos, tomar retrospectiva de cómo han ido las cosas y hacia dónde vamos. Y por eso hemos organizado este Convoca Day. Nos apetecía mucho, después de 5 años, decir, paramos un momento, por dónde hemos venido, qué es lo que hemos conseguido, y vamos a hacer un evento en el que hablemos de todos estos temas y también que presentemos un poco lo que hemos ido incorporando a Convoca y lo que va a venir en un futuro. Nos apetecía mucho, en ese sentido, también celebrar hasta dónde hemos llegado. Y no me voy de aquí porque lo primero que os voy a contar es en qué situación estamos o en qué situación están las administraciones públicas que todavía no utilizan Convoca. Porque este ejercicio lo hicimos en su momento antes de lanzar Convoca. ¿Y en qué estado digital se encuentran las administraciones públicas locales respecto a los procesos de selección? Entonces, a finales del año pasado empezamos un proyecto de análisis, de estudio. Y encuestamos a 171 entidades públicas, perdonad esa cifra, pero unos 112 ayuntamientos, 25 empresas públicas, entre 100 y 900 empleados, pero ninguna es cliente de Convoca. Eso es lo importante. Y queríamos responder a estas cuestiones. ¿Dónde se publican las ofertas de empleo público? ¿Cómo nos ponemos en contacto con los aspirantes? ¿Cómo gestionamos ese volumen? Queríamos ver cómo están en ese sentido porque son ámbitos en los que nosotros colaboramos e impulsamos y ayudamos. Respecto a la primera pregunta de dónde se publican las ofertas de empleo público, pues vimos lo siguiente. Un porcentaje muy pequeño utilizan algo específico que podríamos definir portal de empleo para publicarlo. Lo normal es utilizar la web corporativa o la sede electrónica o una mezcla de ambos. Por lo tanto, todavía estamos utilizando herramientas que no están diseñadas por y para gestionar procesos selectivos que nos pueden servir, pero quizá no sea lo más idónea. Todavía hay camino por recorrer en este sentido. Las administraciones públicas gestionáis a muchas más personas que una entidad privada. Sin embargo, la mayoría de entidades privadas suelen utilizar un portal de empleo específico que tienen o que les provee algún tipo de software o utilizan otro tipo de soluciones muy generalistas, pero específicas para esto. ¿Y qué medios se utilizan para gestionar el gran volumen? Porque esto lo he hablado yo a mucha gente que no lo entiende. Les digo, no es que en una empresa privada, cuando ya tienes 200 currículums, pues paras. Dices, ya tengo suficiente, no puedo. Vosotros estáis obligados a seguir hasta que esté la fecha y tenéis que gestionar todos con el mismo criterio, en igualdad de condiciones. Y no tenéis esa capacidad de decir, es que no puedo gestionar 2.000. Son 2.000. Entonces, ¿cómo se gestionan estos volúmenes? Pues en ese caso, los que tenían el portal de empleo sí que podían utilizarlo, pero Ficheros Excel es protagonista absoluto. Protagonista absoluto.
con las ventajas que eso supone, la flexibilidad que os aporta, pero también con ciertos riesgos a nivel de compliance, a nivel de seguridad de los datos. Trabajáis con datos muy sensibles en algunos procesos de selección y un Excel nunca suele ser, aunque esté securizado, la parte más segura en ese sentido. Pero vimos que algunas entidades se han preparado bases de datos, que es un paso más allá, un SQL preparado con permisos de acceso, etcétera, y, ojo, el archivo físico, el papel, preguntamos, ¿seguís imprimiendo cosas? Déjenme, sí, seguimos imprimiendo. De vez en... Aunque lo tenga en el Excel, yo me imprimo el Excel y subrayo, aunque tal, yo me saco la documentación de alguna manera, esto sigue utilizando. Entonces, el tema del papel cero no se ha acabado ni mucho menos. Ni mucho, aunque haya otras partes electrónicas, el papel se sigue metiendo entre medias de la gestión. Esto me parece muy interesante. Y para comunicarnos, porque claro, hay que dar feedback. Y pusimos en la pregunta, dijimos, proactivamente. No me refiero a publicar la lista de admitidos y excluidos, porque eso tiene que ser la persona a la que entre a buscarla. Me refiero a proactivamente cómo te pones en contacto, cuando hace falta. Pues cuando hace falta, se utiliza el SMS en una pequeña porción, se utiliza mucho el teléfono, mucho el teléfono. Yo diría que es un 100%, pero bueno, ya sabéis cómo es en la encuesta de no lo sé si se... Pero yo diría que es un 100%. Mensajes automatizados, es decir, que cuando pasa algo se lance una pequeña notificación al que se inscribió, es muy minoritario. El email masivo se empieza a utilizar, porque cuando analizamos esto hace algunos años no se utilizaba tanto el email masivo. Con email masivo me refiero a, pues, sacar la lista, exportarla y enviar un email masivo de, oye, ya hemos lanzado la lista de admitidos, excluidos o de lo que fuera, ¿no? Entrad todos aquí. Y el email manual se utiliza mucho, que para mí eso es horas y horas y horas y horas. O sea, estar enviando emails manual a toda la gente que está inscrita es muchísimo trabajo. Y por último preguntamos esto. ¿Y para atraer? Y cuando no... Porque a veces se inscribe mucha gente y a veces poca. Y para conseguir esos puestos que a veces son de difícil cobertura, ¿qué utilizamos? ¿Cómo difundimos las ofertas o las vacantes? Pues hay colaboración con otros organismos. Sobre todo en organismos muy locales, comparten a veces unos listados o trabajan de esa manera, pero la gran mayoría publica una noticia en la web, oye, tenemos esto aquí, o la notificación que se pone, y muy poquitos difundían en redes sociales o en LinkedIn. Y hablamos de la oferta específica de, hemos abierto un proceso de selección para este tipo de perfil, etc. Y nadie, o casi nadie, publicaba eso en un LinkedIn, en un Twitter. De esto hablaremos hoy. ¿Okay? En conclusiones, aunque hemos avanzado mucho estos últimos 5 años, tenemos la sensación de que todavía hay muchísimo por hacer. Para nosotros eso es una oportunidad. Creo que tenemos que verlo así, de esa manera. Así que durante el evento de hoy espero que disfrutéis. Vamos a estar a partir de ahora unas 2 horitas y media hablando de lo que viene en Convoca, que os puede ayudar a muchos de estos procesos, cómo estáis algunos de los clientes trabajando y sobre todo los retos a los que se enfrenta la administración pública de forma transversal en términos de atracción del talento, porque, lo repetimos mucho aquí como un mantra, el futuro de la administración pública depende de la gente que se incorpore hoy.